dudas, para comentarios. Para dudas, para comentarios. En esta oportunidad pues nos van a estar acompañando 3 invitadas muy especiales, muy expertas en el tema. Entonces les pedimos el favor, pues como Dina lo decía, a todos los chicos que están solos, que porfa llamen a los papás o hermanos para que los acompañen, ¿sí? Porque ustedes van a tener un espacio más adelante donde se van a recibir como esta charla. Las invitadas especiales entonces son Janet Bedoya, es trabajadora social, gestora de igualdad en la Comuna 2 de Santa Cruz. Janet, prende el microfonito como para que te vean. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por este espacio y por la invitación. Y bueno, sí, yo soy Janet. Listo, también tenemos a Beatriz Giraldo, ella es abogada, gestora de igualdad de la Comuna 16, que eso es Belén. Puedes ir prendiendo el micrófono para que para que te reconozcan. Buenos días, como ya lo dijo María Camila, mi nombre es Beatriz Giraldo, soy la gestora de igualdad de la Comuna 16, muy orgullosa de estar hoy con ustedes y que nos hayan compartido este espacio. Muchas gracias. Listo, y por último, Zuli Arboleda, ella es profesional en desarrollo familiar, ella es gestora de igualdad en la Comuna 50, que sería San Sebastián de Palmitas, y ella es de la casa, como lo dijo Beatriz, es hermana de una de nuestras chicas. Entonces, bueno, Zuli, hola. Hola, muy buenos días. Como lo acaba de referir María Camila, soy Zulia Arboleda Barrios, soy hermana de Carolina. Pues no sabía que todos tenían conocimiento de ese referente, pero igual estoy muy contenta y me agradecida con María Camila, con Dina, con Verónica por permitirnos estar en este espacio. Queremos que sea unos minutos de mucho interés para todos nosotros. Nosotros también aprendemos de lo que ustedes conocen basado en la experiencia y nosotros también ese poquito del concepto que tenemos, queremos introyectarlo de tal manera que sea muy comprensible. Gracias, gracias por estar aquí, por estar conectados, por estar pendientes y ya saben que pueden contar con nosotras. Listo, entonces la idea es como dar inicio al tema. Ustedes les pueden explicar a los papás más o menos cómo sería entonces la dinámica, cómo lo van a manejar y ya están a cargo. Muy bien. Sí, bueno, muchas gracias, María Camila. Bueno, la dinámica va a ser simple. Nosotros vamos a desarrollar las temáticas, vamos a explicar entonces, vamos a estar alrededor de 1 hora, 1/4 hora y 20 minuticos. Nuestra posición siempre es, a medida que vamos haciendo la proyección de lo que nosotros vamos a tener en este momento, nos gusta mucho estar en interacción con las personas, ¿cierto? Si hay dudas, preguntas, circunstancias, las vamos resolviendo en el momento. Incluso nosotros vamos preguntando a veces conceptos para ver si están sintonizados con lo que queremos decir. Las personas también ya nos presentamos igual las compañeras, como dijimos inicialmente, somos gestoras de igualdad en territorio. Cada una tiene una designación. Nosotros no somos las únicas que pertenecemos, hacemos parte de la Secretaría de las Mujeres y como secretaría en este momento hacemos parte de un proyecto específico que es la implementación de estrategia para la equidad de género en el territorio. Es decir, nuestras acciones tienen que ver muy relacionadas con lo que es el objetivo que trabaja en este momento la Secretaría. Y por tanto, entonces nosotros estamos aquí precisamente para hablar de las temáticas que se van desarrollando en torno a lo que se está buscando, al objetivo principal como Secretaría. Entonces quería pues informarles que muy dinámicos, despiertos, si tienen alguna duda, preguntas, por favor realizarlas. Nosotros somos muy amigables pues como con la plataforma, estamos aquí pendientes, María Camila está muy dispuesta y también va a estar el otro compañero Pablo también dispuesto abriendo micrófonos y nosotros vamos a estar en interacción con ustedes. Entonces, para dar inicio entonces a la temática, yo quería decirles, nosotros entonces venimos de la Secretaría de las Mujeres y como hacemos parte de la Secretaría tiene un objetivo principal, que es en este momento garantizar lo que tiene que ver las oportunidades de las mujeres en todo el goce efectivo en igualdad de derechos que todas las personas, ¿cierto? Y como nosotros estamos en esa búsqueda, en ese proceso, lo que nosotros hacemos en todos los proyectos que trabajan para la Secretaría van con esa misión. Y esto no quiere decir de que si hablamos de mujeres no pueden estar los hombres. Nosotros siempre estamos expuestas y dispuestas para poder convocar a esos hombres en ese sentido de que ellos se enteren, también formulen, también reflexionen y también respeten, porque la idea es que si no conocemos, uno a veces dice, ve, tan charro, yo no tenía claro ese concepto y no tenía, y no sabía que estaba vulnerando el derecho de una mujer.
Entonces, por eso es importante. Gracias por estar aquí. Entonces, nosotros estamos en ese proceso, estamos identificando, nos estamos centrando en una sola temática. Nosotros, como les acabo de mencionar, ¿cuál es nuestra estrategia? Nos vamos a centrar el día de hoy de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y la invitación no va a quedar aquí. Nosotros hoy vamos a tener una temática general para que más adelante, que estamos incluso ahorita cuando estemos finalizando, les vamos a decir cuándo, vamos a tener un encuentro presencial para profundizar en el tema específico, que es derechos a una sexualidad libre, placentera y segura para personas con discapacidad. ¿Listo? Claro, hasta aquí. ¿Me escuchan todos? Yo veo porque a mí están haciendo por ahí la Sí, manita, Zuli, pero muy sí, bien. excelente, muy bien. Entonces, de acuerdo, nosotros siempre cuando vamos a empezar una temática y en una entidad, para nosotros incluso, digamos, cuando me vinculo como Aló. hablando de nosotras, sí, por ahí escucho Aló. a alguien, sí, los escucho. Aló, buenos días. Muy buenos días. Aló. ¿Hay alguien desde este momento que va a hacer una intervención o va a hacer una pregunta? ¿O se está conectando? Se estaba conectando, Zuli, sí. Muy bien, perfecto, gracias Dina. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros venimos a engranar y a encajar como la temática, nosotros hicimos un proceso, por ejemplo, de mirar quién es y quiénes son o cuál es la misión y la visión de Progresar. Y en este momento el eslogan de Progresar nos llamó mucho la atención porque va muy conectada a la temática que venimos a hablar el día de hoy cuando hablamos de personas útiles e independientes. Y cuando hablamos de personas útiles e independientes, por eso nosotros aquí, desde la misión de la Secretaría de las Mujeres, decíamos, se conecta perfectamente a lo que venimos a hablar con las personas. Cuando hablamos de que en este momento como Secretaría venimos a buscar brindar la oportunidad entre mujeres y hombres, la disminución de las prácticas discriminatorias, siempre hay un sentido, en este caso que tiene que ver con la independencia, con la autonomía. Pasa por favor, Jane, con el tema pues de lo que venimos a explicar. Entonces, por eso para mí es muy importante, si vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, necesito saber ustedes qué tienen como conceptos. Yo les pregunto, papás, mamás y las personas que nos están acompañando, ¿qué son para ustedes un derecho? Por ahí 3 personas que nos digan qué creen ustedes, consideran que es un derecho. Hay conmigo en este momento 58 personas. De 58 otras, yo creo que posibilidades de que sí me puedan en este momento responder. ¿Qué creen ustedes que sea un derecho? Y tranquilos que no es para censurar, no es para criticar, simplemente es para construir. ¿Qué me dicen por ahí? Doña Clara, la hermana de Ana María Vélez, prende el micrófono, porfis. Ahí. Doña Clara. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Muy Un bien. derecho, Ana María, es la aceptación social, legal, jurídica de un acto que cualquier persona, independiente de la edad, de la raza, de la condición social, económica o política, ejerce en un momento determinado de su vida. Cualquier persona puede opinar, ese es un derecho. Cualquier persona puede amar, es un derecho. Toda persona tiene la necesidad de ser nombrado. El nombre y el reconocimiento del nombre es un derecho. Así es, muchas gracias, muy pertinente en este momento incluso su aporte. ¿Alguien más que quiera? ¿Alguien más que quiera decir que es un derecho? Sí, profe, Blanca, la mamá de Cristina. Hola, doña Blanca, bienvenida, claro. Gracias, rico estar con ustedes. Ay, igualmente. Doña Blanca. Ellos tienen muchos derechos, lo que pasa es que la mayoría de gente se lo reprimimos. Claro que mi hija tuvo novio y todo, ella ahora está sola, pero tienen derecho a tener un novio, tienen derecho a ir a cine, tienen derecho a ir a piscina, tienen derecho a divertirse, a hacer lo que yo les gusta. Exacto, muy bien. Estás hablando incluso en toda la acción de lo que se ejerce un derecho como tal. Muy bien, doña Blanca, muchas gracias. Y para finalizar, otra persona más para que nos diga qué es un derecho. Por ahí yo vi que levantaron la mano, pero... Ajá. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todo ser humano. Exacto, muy bien, exacto. Mira que ustedes todas están muy conectadas y yo asumo que las personas también que en este momento hacen parte de aquí de esta plataforma, están pensándose en esas acciones que hacen y que dan cobertura a un derecho.
Y por eso cuando hablamos de seres humanos, hablamos de que son todas las personas que estamos aquí, incluso conectadas. Y cuando hablamos de que de que todos podemos acceder a ellos, hablamos de que es un atributo ineludible. No podemos renunciar a él. El hecho de ser seres humanos, podemos acceder a esa condición para generar ¿qué? Bienestar entre todos. Finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Generar bienestar. Por eso nosotros ahorita vamos a ampliar la manera técnica a lo que queremos referir, que es un derecho, pero básicamente es eso, ¿cierto? Siempre lo que estamos buscando como seres humanos es tener bienestar y todos tenemos la igualdad y la condición de tener bienestar, ¿sí o no? Claro. Muy bien, pasemos la diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, ahora entonces me dicen ustedes que será una decisión. ¿Qué puede ser una decisión? 3 personas que me digan, ojalá diferentes a las que acabaron de participar. ¿Qué será una decisión? Ay, ¿qué pasó? Me quedé aquí sola, estoy tildada. El señor que había alzado ahorita la mano que no pudo participar. Alejo, por allá yo vi cuando habían alzado como la mano. Sí, don Alejo, ¿qué Ángel. será? Don Ángel, bienvenidos. ¿Qué será una decisión? Lo que les salga, lo que les fluya. Se les venga la cabeza. La decisión es tomar la iniciativa que uno tiene. Ujú. Tomar de eso, una iniciativa. Muy bien, excelente. Otra persona más. ¿Cómo levanto uno la mano aquí? ¿Qué más? ¿Qué Doña más? Odilia, doña Odilia. Doña Odilia. Aún más. Ya han dicho que esto es para las mujeres. Soy el único hombre que está aquí. No, para nada. Recuerda que yo también hice la claridad que la importancia que estén los hombres aquí, porque cuando uno se hace conciencia de que estoy vulnerando las condiciones de las mujeres, yo digo, ay, madre, yo voy a también a aportar de manera adecuada para que las mujeres también tengan esos derechos en equidad, ¿cierto? Y en igualdad de condiciones y con las condiciones pues como correspondientes. Muy bien, entonces, ¿qué será una decisión? Ya, aquí ya nos dieron un aporte. Doña Odilia iba a hablar. Sí, para mí la decisión es hacer algo, tomar una decisión es hacer algo a favor, algo positivo, algo negativo. Sí, válido, claro. Es que eso es una oferta de oportunidades que nos ofrecen el medio, de acuerdo pues a las condiciones a lo que yo estoy interesado, y para yo, de acuerdo a esas ofertas, yo me decido por uno, o sea, tomo la forma en el cual yo determino qué es lo conveniente para mí y qué no, ¿cierto? Y puede ser de a uno o de algunos. Y para yo llegar a esa toma de decisiones, generalmente yo tengo que tener una formación, una capacitación, que me diga los pros y los contras, que me diga qué puedo determinar que sí es bueno para mí, que no es bueno para mí, ¿cierto? La vida siempre está a base de decisiones, toda la vida de nosotros, incluso cuando nos levantamos, ¿qué será que voy a desayunar hoy? ¿Qué será que me pongo? ¿Qué labial me voy a aplicar? ¿Qué aretas me voy a poner? ¿Qué correa? ¿Cierto? Es la vida de decisiones que son decisiones básicas, pero las decisiones fundamentales son las que atraviesan mi vida, la que tengo que realmente ser una construcción que me determina a mí qué va a pasar conmigo. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Ahora sí vamos. Sí. La decisión es lo opuesto de lo indeciso. Ajá, total. Total, es que cuando yo decido es porque yo ya tengo claro a qué apunto, hacia dónde me direcciono, cuál es mi proyección, cómo me veo, cómo voy a estar. Muy bien, entonces teniendo en cuenta, ya hablamos de los derechos, decisión, ahora vamos a tener otro concepto que es fundamental y hace parte y se vincula, ¿cierto? Es transversal precisamente a lo que venimos hablando, que es autonomía. Entonces, ¿qué será autonomía? 2 o 3 personas que nos digan qué es autonomía. La mamá de Cristina quiere hablar. Listo, muy bien, mamá de Cristina aquí. Bienvenida. Gracias. Profe, autonomía es ellos autónomos, profe, tomar decisiones. Exacto, la autonomía de la toma de decisiones, excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más le aporta? Doña Luisa. Es decidir, buenos días, es decidir por lo que uno piensa sin tener en cuenta lo de los demás, sino según su formación, su forma de pensar, yo tengo pues la oportunidad de decidir por mí mismo.
Exacto, muy bien. Miren lo que dijo aquí, doña, algo también muy clave y muy central frente a la autonomía. Mira lo que dijeron en el primer concepto. Es una condición con criterio, yo tomo decisiones de manera independiente. Eso es lo que me define a mí con la autonomía. Si yo tomo las decisiones de manera independiente, lo que me conviene para mí, de acuerdo a una creencia sociocultural, las características, donde yo vivo, cómo, donde nací, la familia que me permea, yo tomo las propias decisiones. Y entonces, de acuerdo a eso, eso es un criterio. Y el criterio me determina y me define a mí la autonomía como tal. ¿Sí o qué? Hasta ahí vamos claros. Que una va a través de la otra. Entonces la autonomía no viene sola. Nosotros tenemos en este momento un cuerpo. Biológicamente nuestro cuerpo quiere decir que está en este momento, está construido por cabeza, tronco y extremidades como cuerpo biológico. Pero el cuerpo como si no puede estar solo y más cuando está atravesado por esas determinaciones que acabamos de mencionar. Ese cuerpo es un vehículo transmisor y el vehículo necesita que para poder movilizarse. ¿Qué necesita el cuerpo? En este caso cuando habla de vehículo. ¿Qué necesita un vehículo para moverse? Gasolina. Gasolina, listo. Y si yo, exacto. Y simbólicamente, si yo estoy hablando de que ese vehículo es el cuerpo, ¿qué necesitará mi cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo? Energía. Energía. ¿Qué más necesita? Alimentación. ¿Qué necesita? Alimentación. Alimentación, claro, muy bien, excelente. Salud. ¿Qué más Salud. Coordinación, mente, la parte de mente, cuerpo y alma. Ajá, y en el tema, mire que empezamos hablando de los derechos, hablando del tema de la decisión, en este caso, el de la autonomía, ese cuerpo es el que define con total autonomía las decisiones que yo tomo para mí, para mi bienestar, y este bienestar siempre va atravesado, ¿por qué? Por este vehículo que está aquí, que lo tocamos, que lo percibimos, y está totalmente permeado por lo externo, y nosotros por eso hablamos en esos conceptos y queríamos hacer esta introducción, porque para nosotros es muy importante tener los conceptos de que si son claros para el abrebocas de lo que viene más adelante, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta construcción clara, la invitación incluso es definir entonces, de acuerdo a esto, qué es ser cuidador y qué es ser una cuidadora o una cuidadora. Sí. ¿Qué es ser cuidador o cuidadora? Cuidar de la salud del cuerpo. Del cuerpo, ajá. ¿De quién? De la persona. De uno mismo. Persona, de uno mismo. De uno mismo o de otra persona. Ajá, cuando yo hablo de uno mismo soy autocuidadora y cuando yo hablo de otra persona, soy la cuidadora de esa persona que requiere en este momento unos apoyos, ya sea permanentes, es totalmente permanente de acuerdo al tipo de discapacidad o la limitación que tenga, o son unos apoyos básicos, ¿cierto? Porque no todos necesitamos los mismos apoyos. Excelente, muy bien. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, recuerden que hay cuidadores que son pagas, otras cuidadoras que no son pagas, que las cuidadoras que son remuneradas estudian, se capacitan precisamente para brindar ese cuidado, y la mayor parte de las cuidadoras muchas veces ni siquiera nos capacitaron, simplemente nos tocó. Es que usted es la soltera de la solterona, como dicen uno coloquialmente, de la casa, ya que mi mamá en este momento requiere esos cuidados, usted es la persona. Es que usted tiene la casa más grande, o usted tiene los recursos, o usted vive en un primer piso. A veces nos toca, ni siquiera no es porque uno hace un consenso para poder determinar quién va a ser el cuidador de las personas, sino que a veces lo asumimos porque socioculturalmente nos dicen usted es la persona. Y ya hablando en el tema, incluso cuando empezamos, porque cuando hablamos de la Secretaría como tal de la mujer, ¿a quién siempre nos asigna ese rol de cuidadores o de cuidadoras? ¿A quién? A las mujeres. A las mujeres, porque históricamente, ancestralmente, claro, ancestralmente lo que se ha dicho es que las mujeres tenían unas tareas determinadas y eso ha estado permeado a través de la historia. Y hoy en el siglo que pertenecemos, donde estamos ubicados, donde estamos centrados, todavía se ve ese rol. Son muy pocos los hombres que tienen en este momento esa labor, y en este momento las mujeres son las que siempre, incluso en el tema de desarrollo de cuidado, cuando lo hacemos, se ejerce profesionalmente. ¿Quiénes son las que más se ven? Por ejemplo, en el caso de las enfermeras. Hay más enfermeras que enfermeros hombres. Incluso también en las profesiones específicas, como las profesoras. Se ven más profesoras mujeres que profesores hombres.
Y así hay determinadas roles profesionales que lo hacen y dicen, ah, es que eso le toca a la mujer. ¿Por qué? Porque es la que brinda el cuidado, la que sabe cuidar, la que es sumisa, la que le da la comida, la que sabe cómo se cocina. Y son determinantes sociales que nos han dicho cómo debemos ejercer. ¿Claro hasta aquí? Yo sé que aquí... Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a continuar. Ahora sí con la compañera Janet, que va a explicar entonces qué son los derechos sexuales Aurora y reproductivos. trabajó un Muy bien. libro sobre eso. Listo, gracias, Zuli. Sí, bueno, entonces, esto un poco era como un preámbulo para que tuviéramos como una idea de que conocemos, pues digamos, de todas y todos los que estamos acá en este espacio, sobre este tema de los derechos, sobre ese marco general al que nos vamos a referir el día de hoy, que son los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Y ahí un poco lo que queremos también es poder empezar a entrar en este tema, entenderlo en su generalidad, como les decía, para que luego ya empecemos a entender esos derechos sexuales y reproductivos, cómo se viven, pues, o cómo los puede vivir una persona con discapacidad, ¿cierto? Porque entonces hablamos de un marco general, pero cuando hablamos también de que hay unas, alguien por ahí tiene, de pronto es Carolina, que se le quedó el micrófono abierto, gracias, Caro, o quien lo haya silenciado. Entonces, es entender primero ese marco general que tenemos todas las personas, porque estos son de derechos que tenemos todas y todos, y luego vamos entonces a adentrarnos en una segunda parte de este taller a cómo es entonces esa vivencia de esos derechos sexuales y reproductivos o ese goce de esos derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad, ¿cierto? Es muy importante en este tema de los derechos sexuales y reproductivos que entremos a uno en particular, que es el que vamos a desarrollar con mayor profundidad y que es, digamos, como el tema con el que nosotros nos acercamos pues a la fundación para poderlo revisar con ustedes en su calidad de cuidadoras y de cuidadores y pues con las personas con discapacidad que ustedes acompañan, que es el derecho a una sexualidad libre, placentera y segura. Por eso el concepto de sexualidad también lo vamos a desarrollar. Ahorita solamente lo vamos a mencionar, pero digamos como que en más adelantico de la presentación vamos a poder tener un poquito una mayor claridad sobre qué implica esto de la sexualidad y la vivencia de la sexualidad, porque esto es absolutamente clave y fundamental a la hora de entender cómo entonces se vive un derecho a una sexualidad libre, placentera y segura, que es, digamos, también como ya el tema cumbre al que vamos a llegar nosotros. Entonces vamos a empezar como a hacer un recorrido, ¿cierto? Primero sobre qué son eso de los derechos sexuales y reproductivos para las personas en general. Luego vamos a ver entonces cómo es este tema de los derechos sexuales y reproductivos para las personas con discapacidad. Y ahí vamos a tener un poquito también del tema, digamos, como este marco jurídico también que nos acompaña y que enmarca todo este accionar. Y finalmente vamos a entrar entonces a ese derecho a una sexualidad libre, placentera y segura, que son tres conceptos claves que vamos a ver que a veces uno diría que es muy fácil entenderlo o muy fácil aplicarlo, pero a la hora de verlo ya en la práctica, pues no es tan fácil. Eso también es un poco las conclusiones que queremos que saquemos después, pues como de este taller. Aquí es muy importante y para que podamos de verdad garantizar, sobre todo en esa relación que ustedes tienen como cuidadores y cuidadoras con las personas con discapacidad que acompañan, ¿cierto? Bien sea sus hijos, sus hermanas, estos familiares, pues, o como decía Zuli, sí, estoy en calidad también de un cuidador que es pagado, que pues, no sé si también tenemos estos casos acá, ese tema de la comunicación, porque poder acompañar en este tema de entender lo que son los derechos sexuales y reproductivos, cómo es entonces su goce efectivo y cómo es poder tener una vivencia de una sexualidad libre, placentera y segura desde ambos puntos, ¿cierto? Desde mi rol como cuidadora o cuidador y desde mi rol como persona con discapacidad, aquí la comunicación va a jugar digamos, como un papel muy importante, ¿cierto? Un papel supremamente clave en términos de que nos va a permitir poder llegar a unos acuerdos y poder llegar a unos entendimientos en donde podamos de verdad tener una comprensión mucho más amplia de lo que significa pues esta vivencia o este goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos y en específico de una vida sexual libre, placentera y segura. El consentimiento es otro concepto clave que vamos a trabajar, que es muy importante cuando hablamos de los derechos sexuales, sobre todo, es absolutamente clave, ahorita vamos a ver por qué, y también digamos que es algo que queremos desarrollar para que ustedes lo tengan muy presente, y sobre todo porque este tema del consentimiento
imagínense si con las personas en general tiene una connotación que a veces no es muy bien entendida, con las personas con discapacidad sí que es importante que podamos tener una mejor comprensión de lo que implica el consentimiento cuando hablamos de personas con discapacidad. Entonces, esa es otra, digamos, como aparte que vamos a desarrollar. Yo quería aportar algo ahí si puedo. Claro que sí, no, interrúmpanos todo lo que quieran, que entre más podamos conversar, esto va a ser mucho más rico este espacio. Cuéntanos. Bueno, dos cositas. La primera, la doctora Aurora Ortegón, que es muy conocida seguramente por todas ustedes y en la Secretaría de la Mujer, fue una de las pioneras en trabajar estos derechos de autonomía, de consentimiento, de sexualidad entre la población de personas con capacidades especiales. Creo que es un referente no solo teórico, sino también práctico para poder abonar a la discusión. Y el segundo aspecto que quiero aportar, que me parece a mí personalmente muy importante, es que cuando hablamos de reproducción y de sexualidad, estamos olvidando que cualquier acto que un ser humano, con capacidades especiales o no, realice creativamente, hacer un libro, lo que conocemos sembrar el árbol, arreglar una casa, dar una idea, son actos que reproducen a ese ser humano en la sociedad. ¿Por qué? Porque otro de los mitos es que reproducirse solamente es tener hijos. Y eso tiene que ver, como decía la doctora Zuli, con el contexto sociocultural. Desde la religión nos han dicho, porque hay un mito que hay ahí que desestructurar. Desde la religión nos dijeron, acuérdense que se tienen que reproducir. Por lo tanto, el matrimonio es la única vía para que ejerza la sexualidad y tenga hijos. Si vemos ahí, hay una cantidad de ideas que constriñen esa autonomía o esa libertad. Usted solo ejerce la sexualidad dentro del matrimonio. Usted solo la ejerce para tener hijos. Y la única manera como usted se reproduce es teniendo hijos. Perdón que yo diga como Serpa, mamola. Hay cada acto humano, usted creó una idea, una receta de cocina, un método pedagógico. Usted se está reproduciendo. La doctora Zuli decía, ese cuerpo que tiene vida actúa. Bueno, todas esas actuaciones son reproducciones. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque no solo en mi caso personal con mi hermana, sino con muchas otras personas con capacidades especiales, aparece una frustración. Yo no me casé, yo no fui amada, yo no tuve hijos, yo no hice nunca el amor. Entonces, me parece que ustedes que son las profesionales en el área, los padres que estamos acá, si ampliamos un poquito esa mirada hacia reproducción y hacia determinaciones socioculturales, ahí quitamos un peso enorme a muchas personas. Bueno, gracias y perdón por hablar tanto. No, totalmente agradecidas por ese aporte tan bonito. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Yo soy Clara Luz, la hermana de Clara. María. Clara y Ana, listo. Clara, no, mil gracias por ese aporte que nos haces, absolutamente válido y absolutamente apropiado para la conversación que estamos teniendo hoy, y justamente nos introduces un tema que tiene que ver con ver la reproducción más allá de lo biológico, ¿cierto? Si bien hoy vamos a hablar de unos derechos sexuales y reproductivos, que en el marco de los derechos reproductivos se va a hablar mucho de ese tema de la reproducción desde lo biológico, sí es claro lo que dices, Clara, que la reproducción tiene connotaciones mucho más amplias, ¿cierto? Y que ahí también se van a empezar como a entretejer otro montón de situaciones que me parece súper bonito que lo tengamos ahí con lo que acabas de introducir, de esas, digamos, como frustraciones, y lo queremos llamar así, o esos sentimientos que se generan para quien es cuidador o cuidadora con respecto a esa vivencia de la sexualidad, ¿cierto? Y a esa vivencia de la reproducción en el marco de estar en función también de cuidar de una persona con discapacidad, ¿cierto? Esto qué representa para nosotros, qué representa en términos de cómo se modificó mi proyecto de vida, qué dejé de hacer yo o qué tuve que cambiar con respecto al cuidado de esta persona. Yo creo que eso incluso nos da la posibilidad de plantearles hasta un tercer encuentro para que revisemos ese tema con ustedes, porque
porque aquí hay mucha tela que cortar y Clara nos puso unos elementos aquí buenísimos que esperamos poderles ir dando desarrollo hoy y poderlos profundizar mucho más en esa segunda sesión que les queremos proponer. Bueno, entonces para continuar, simplemente como para que ya ustedes lo habían definido, ya habían, Gracias, Ana. Ya ustedes lo habían definido, tienen unos conceptos y tienen unas ideas muy claras de lo que es un derecho, pero solamente pues como para referirnos a un concepto ya en particular, es recordar que es la facultad que tenemos todos los seres humanos de hacer o no de hacer algo, ¿cierto? Es un atributo con el que nosotros nacemos, es algo que a mí me tienen que garantizar porque nace conmigo solamente por el hecho de existir, ¿cierto? No me lo pueden, como decía Azuli, no me pueden decir que solo me van a garantizar un porcentaje, y como nos decía Clara, que lo planteó supremamente bien también, es que no pueden incidir ningún tipo de condiciones como la condición de género, de edad, de credo, de raza, mi identidad, mi orientación sexual, mi identidad de género. Nada de eso tiene que mediar para que a mí se me sea garantizado ese derecho, ¿cierto? Es algo que me tienen que garantizar y que por eso yo estoy en calidad en todo momento de exigir. Y que no puede ser que me digan, entonces solamente te voy a garantizar un porcentaje o un pedacito, no, tiene que haber un goce pleno, una garantía efectiva de esos derechos. Eso para que entremos entonces a qué son los derechos, ¿cierto? Entonces, derechos, hay derechos de muchas clases, se habla de los derechos de primera categoría, que son los derechos más importantes, el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, ¿cierto? Hay otros derechos que son de segunda categoría o de segunda generación, que también ahí se habla de los derechos económicos, de los derechos políticos. Pero cuando hablamos entonces de los derechos sexuales y reproductivos, uno podría decir que ahí está hablando de los derechos de primera generación o de esos derechos de, sí, que el nombre técnico es eso, derechos de primera generación, son llamados incluso los derechos más humanos de todos porque son derechos que tienen que ver con decisiones de vida. Y vean que ahí hay una cosa muy importante de lo que dice Clara, ¿cierto? Como esa decisión de vida que yo tomo al ser cuidadora, ¿cierto? O esa decisión de vida que yo tomo al querer o no querer tener hijos, o esa decisión de vida que yo tomo al decidir cómo vivo o cómo tengo esa vivencia de la sexualidad. Entonces, por eso son los derechos llamados los más humanos de todos. Y tocan con esos derechos de primera generación porque tienen que ver con eso, con la dignidad, con el ejercicio de esas libertades. Entonces son supremamente importantes. Y de lo que hablan es que nosotros como seres humanos, todos y todas, tenemos entonces el derecho de vivir nuestra sexualidad y de vivir la reproducción sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de riesgo a una coerción o a una amenaza, ¿cierto? En esos dos ámbitos, o sea, que esas vivencias de tanto de la reproducción como de la sexualidad sean una vivencia libre, autónoma, como decíamos ahorita, y cuando hablamos de autonomía es que ya alguna de ustedes lo mencionó, y es que yo tenga esa capacidad de decidir sin que medien las ideas o las presiones de los otros, sino por mi consentimiento, por mi juicio, por mis expectativas, por mi proyecto de vida, por lo que yo pienso acerca de eso, no porque otro me lo dijo, porque otro me presionó, porque otro me obligó. Decido autónomamente cuando soy yo, con la información de la que dispongo y de acuerdo a mis expectativas y a lo que quiero, qué es lo que quiero hacer y por qué camino me voy a tomar, ¿cierto? Aquí es muy importante que entendamos que entonces hablando de esos derechos tan importantes, que son derechos que hacen referencia a decisiones de vida en cuanto a la sexualidad y en cuanto a la reproducción, es importante que los separemos. Ahí Clara, yo la voy a coger todo el aporte que nos hizo porque nos dio muchas pistas y es que esto es importantísimo separarlo, ¿cierto? Separar la reproducción de la sexualidad, porque antes se creía, ¿cierto?, que estaban ligadas, entonces yo tenía relaciones sexuales para poderme reproducir. Y ahí vamos a entrar ya también a ver que hay unos temas del enfoque de género y del rol que hemos ocupado las mujeres, que ese peso de la reproducción pues siempre ha caído sobre nosotras, ¿cierto? Y siempre se pensaba que era un destino de la mujer reproducirse, luego la sexualidad en la mujer
siempre era con el objetivo de poder tener hijos o hijas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, los movimientos feministas y muchas otras personas que colaboraron con este tema dijeron, venga, es que la reproducción y la sexualidad no siempre tienen que estar unidas. Y hay un hito muy importante que fue la píldora anticonceptiva, que le dio la posibilidad a las personas, pero en especial a las mujeres, de decidir sobre sus cuerpos en cuanto a la reproducción. Es decir, al tomar la píldora anticonceptiva, las mujeres podían decidir si querían tener la sexualidad con fines reproductivos o la sexualidad simplemente con un fin de disfrutar de su cuerpo y ese placer. Eso pensándonos en ese contexto de los finales de los 60 y principios de los 70, ¿cierto? Que todavía, si todavía nos falta, imagínense en esa época. Entonces, eso dio digamos como que fue un corte o un hito, pero fue un gran paso para poder entonces empezar a entender que la reproducción y la sexualidad no tienen que estar ligadas, ¿cierto? Que son dos aspectos distintos, ambos muy importantes, pero que no están necesariamente una amarrada a la otra. Entonces, ahí también recordar que cuando hablamos de estos derechos sexuales y reproductivos, hablamos de los que les decía ahorita, que se enmarcan en el principio de la libertad sexual, de la libertad reproductiva, pero sobre todo es la expresión máxima de la dignidad humana, de ese respeto por la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de los derechos sexuales, solo para que lo tengamos ya como muy claro, ¿cierto? Entonces son las decisiones o mi capacidad de tomar decisiones sobre el cuerpo. Ahorita por eso lo mencionábamos al principio, preguntábamos por eso qué es decisión, por eso qué es cuerpo, ¿cierto? Porque al final los derechos sexuales y reproductivos tienden a materializarse en eso, en esas decisiones que yo tomo sobre mi cuerpo de manera autónoma, es decir, sin que nadie me presione o me violente sobre mi reproducción o sobre mi sexualidad. Aquí, Clara pues nos dio un panorama más amplio que me parece muy chévere que lo tengamos en cuenta, que uno no solo se reproduce a la hora de tener hijos o hijas, ¿cierto? Sino que se reproduce de muchas otras maneras. Pero en este campo, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, aquí sí hablan, aquí sí el derecho o estos derechos a lo que hacen referencia es a esa capacidad que tenemos las personas de decidir sobre nuestros cuerpos en cuanto a si queremos reproducirnos o no queremos reproducirnos desde lo biológico, ¿cierto? Si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, cuántos hijos vamos a tener, qué espacio va a haber entre un hijo u otro, el tipo de método de anticonceptivo que yo voy a utilizar, la información que yo tengo que recibir para poder decidir sobre esos métodos anticonceptivos, ¿cierto? Y digamos como contar también como con todo ese engranaje o con todo ese aparato estatal que me permita a mí de verdad poder gozar de esos derechos reproductivos. Y cuando hablamos de los derechos sexuales, entonces estos se materializan como la capacidad de fortalecer la autonomía, eso es supremamente importante, y para nosotros este tema de fortalecer la autonomía tiene una connotación muy especial. ¿Cómo es eso de fortalecer la autonomía para mí como cuidador o cuidadora? ¿Cómo va a ser ese tema de fortalecer la autonomía en caso de esa persona con discapacidad con la que convive conmigo, que yo acompaño? Y también pensándonos en que eso también tiene que ver con lo que mencionaba Zuli, que es un poco también la misión de progresar, que es fortalecer la autonomía, entonces, o buscar la autonomía pues como de las personas con discapacidad. Entonces miren que ahí estamos hablando de que estos derechos van muy en consonancia con lo que estamos haciendo nosotros desde la fundación y de lo que hacen ustedes incluso pues como cuidadores y como cuidadoras. Entonces hablamos de que se fortalece la autonomía en ese ejercicio de la sexualidad, que sabemos que con personas con discapacidad, luego cuando lo profundicemos, hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿cierto? Esto tiene unas complejidades que tenemos que entender, revisar para que podamos de verdad entender qué significa esto de fortalecer la autonomía en el ejercicio de la sexualidad para las personas con discapacidad. Pero en general, porque para todos a veces fortalecer esa autonomía no es tan fácil, ¿cierto? Ese disfrute de la sexualidad no nos lo han enseñado de una manera tan abierta, especialmente a las mujeres. Para los hombres ha sido un poco más abierto, para el tema del disfrute de la sexualidad, para los hombres, digamos, como que tenemos una sociedad y en general, pensando en nuestra sociedad colombiana o esta cultura en la que nosotros estamos, ha sido mucho más promovido el disfrute de la sexualidad para los hombres. Para las mujeres no ha sido así, ¿cierto? Nosotras hemos tenido que recorrer un camino distinto, más lento, más largo. Estamos ahí todavía en ese proceso, pero pues igual todavía nos falta. Pero de eso hace parte de estos derechos. Estos derechos lo que dicen es, venga, todos los seres humanos, sin importar si usted es hombre o si es mujer, sin importar su raza, sin importar su condición física, sin importar su religión, su credo,
tiene que tener la posibilidad de tener un ejercicio de su sexualidad plena, disfrutar de esa sexualidad sin que haya ningún riesgo para usted, ningún tipo de violencia, ningún riesgo, por ejemplo, por un embarazo no deseado o por una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en resumen, hablamos de esas decisiones sobre el cuerpo en cuanto a la sexualidad o esa vivencia de la sexualidad y en cuanto a la reproducción o a ese deseo o no de tener hijos, ¿cierto? Y que en ambos casos tiene que ser respetado y tiene que haber un sistema fortalecido que permita que de verdad yo tenga un goce y una garantía de esos derechos. ¿Cómo vamos hasta ahí con esta explicación de eso que son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Es claro, no es claro? ¿Alguna pregunta? Pregúntenos lo que ustedes deseen, que es para nosotros muy importante que para ustedes esta información sea, porque a veces uno es muy técnico y empieza a decir un montón de cosas, entonces si hay cosas que de pronto no estén quedando claritas, ustedes nos cuentan y lo ampliamos o profundizamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, está bien. Perfecto. Entonces ahorita entendemos que entonces hay un marco internacional que es el que fortalece entonces digamos como poder hablar hoy en día de derechos sexuales y reproductivos. Les decía yo, venimos por allá de un trabajo que empezó a finales de los 60, principios de los 70 con estos movimientos feministas y con la píldora anticonceptiva, pero que se ha venido desarrollando. Los países en general a nivel internacional han venido haciendo grandes esfuerzos porque de verdad estos derechos se garanticen, porque siguen existiendo muchas vulneraciones y muchas violaciones y ahorita lo vamos a ver, y se han firmado pactos y acuerdos a nivel internacional. Por ejemplo, hay uno muy importante que es el del Cairo, donde muchos países, incluidos por ejemplo Colombia, firmó que se comprometían a verdad garantizar que en todos los espacios, que en todos los territorios de sus países se iba a procurar generar unas leyes que protegieran esos derechos sexuales y reproductivos. Entonces aquí nos va a acompañar un segundito Beatriz, que es la abogada de nuestro equipo, que nos va a contar un poquito cuando uno dice, bueno, entonces los derechos sexuales y reproductivos, pero entonces ¿eso en dónde está? Eso a la hora de las leyes colombianas o a la hora de aterrizarlo un poquito, como aquí en nuestro contexto, ¿dónde ve uno que se garantizan o dónde ve uno que se ven esos derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuáles son esas leyes que nos soportan, que nos acompañan? Porque además conocerlas también nos permite a la hora de decir, venga, es que me están violando un derecho y me están violando estos derechos, pues conocerlos nos permite saber exactamente cuáles son. Entonces, de esos derechos es de los que nos va a hablar Beatriz en este segundito, para que tengamos ese marco jurídico general de los derechos sexuales y reproductivos en general, porque como les cuento, ya luego tendremos un momento en el que también revisaremos esa legislación o ese marco normativo que protege el goce y de efectivo los derechos sexuales y reproductivos específicamente para las personas con discapacidad. Entonces, Beatriz. Bueno, como lo decía Janet y lo decía Zuli, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Como habíamos hablado de las decisiones, del derecho, de la autonomía, de la comunicación. Entonces, nos damos cuenta que nuestra Constitución colombiana del 91 también ampara nuestros derechos. ¿Por qué? Porque no solamente es decirlo, sí, está muy bonito, tenemos muchos derechos, pero nadie dice en qué artículos nosotros estamos protegidos por ellos. Nuestra Constitución está hablando sobre, en el artículo 13 establece el derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante nuestra Constitución. Y la no discriminación de las personas. Esto es muy importante y como lo decíamos ahora, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Aquí estamos tratando es con humanos. Entonces, el artículo 13 habla del derecho a la igualdad de todos, niños, niñas, adultos, jóvenes. Entonces eso hay que tenerlo claro, que a nosotros nos ampara ese, el artículo 13. El artículo 15 de nuestra Constitución también habla sobre el respeto a nuestra intimidad personal. ¿En qué? A la familia, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños. Al desarrollo de la personalidad. El artículo 16 es muy importante también. ¿Por qué? Porque allí nos permite que nosotros como seres humanos tenemos derecho a decidir, como decían nuestras compañeras, a tener una autonomía. Y es sobre mi personalidad. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero desarrollar con mi vida, con mi cuerpo? El artículo 44 ese artículo a mí me parece muy lindo porque es el artículo de la familia. Aquí dice, tenemos derecho a decidir
libre y responsablemente el número y esparcimiento de los hijos y a una vida libre de violencia. Como lo decía la hermana de Ana María, no solamente es como el reproducirnos, no, yo también tengo derecho a decidir cuántos hijos y en qué momento los puedo tener. Y también aquí podemos hablar que hay un derecho que es la maternidad, mirar la maternidad como una opción de vida. Entonces, este artículo nos refuerza, nos está diciendo, mire, usted tiene derecho a elegir usted si quiere o no quiere tener hijos, si quiere o no tener, si quiere o no conformar una pareja. No solamente, como decía, que se me olvida en este momento y me perdona, la hermana Ana María decía. Clara. Clara. Doña Clara, ahí me disculpa. Entonces, como decía doña Clara, es que las mujeres fuimos como designadas a tener hijos. No, no simplemente ahí, es el derecho a decidir yo también, a tener una responsabilidad. Como hablaban mis compañeras, el derecho, la autonomía, la comunicación. Mire que ese artículo expresa todo. Y hay un derecho ahí que es el derecho a una vida libre de violencia. Dentro de la ley 1257 del 2008, esta ley es muy importante para nosotras, y me disculpan los caballeros, para nosotros las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí nos están diciendo, hay 5 clases de violencia que nosotros tenemos, que como decía mi compañera Yanei Zuli, más adelante, porque esta no es la primera vez que nos vamos a reunir y porque vamos a tener la oportunidad de conocer muchos más temas. Y dentro de esta ley 1257-2008, podemos mirar 5 clases de violencias que más adelante, hoy solamente se las voy a enunciar, pero más adelante las vamos a entrar a profundizar y vamos a mirar casos concretos sobre todas estas violaciones, de todas estas violencias que se están ejerciendo sobre nosotras las mujeres. Una es, una violencia es la psicológica, otra es la física. Otra de las violencias es la violencia patrimonial y la económica. Hay otras violencias que son las simbólicas, que son, esas sí son muy conocidas por nosotros y que nosotros muchas veces, como decíamos ahora, por nuestra cultura, por el diario vivir, las normalizamos, pero que esas violencias no pueden ser y no pueden seguir siendo, nosotros no la podemos dejar así como que sigan siendo tan normales, como son las violencias que se ejercen en la vía pública, en el metro. Hay violencia, las violencias simbólicas son como las canciones, los piropos que muchas veces nosotros decimos, ay, tan charros no. Con esos piropos nos están ejerciendo una cantidad de violencias a nosotros las mujeres, que yo quisiera que más adelante, pues de pronto tenemos la oportunidad de reunirnos y mirar cuántas canciones que hasta uno mismo las canta y nos están ejerciendo violencia sobre nosotros. Entonces, este artículo para mí, el artículo 42, es muy importante. También hay otra, está la ley 294 de 1996 y la 575 del 2000, donde hablan sobre, sobre la violencia intrafamiliar, porque también estas violencias se dan y se dan mucho más dentro de nuestra familia. Y también se me había olvidado decir que dentro de esta ley 1257-2008 está la violencia sexual y el acoso sexual, que esta ley también la contempla. Entonces podemos mirar todo lo que mis compañeras decían, lo que decía Janet, lo que decía Zuli, todo es un complemento, es una integridad que no la podemos dejar y que va cada una por su lado, no como el cuerpo, que las relaciones sexuales, que los derechos sexuales, no, todo va complementado. Y todo esto tiene tanta importancia, como lo decíamos ahora, nuestros derechos sexuales y reproductivos son los más humanos. Y en nuestra Constitución hay respaldo, el Código Penal, ya tenemos muchas normas que están tipificando toda esta clase de violencias que nos están protegiendo a nosotros y que tienen que proteger y respaldar los derechos sexuales y los reproductivos. Entonces, para mí es una invitación también que quizás más adelante nos podamos reunir y podamos discutir sobre el tipo de violencias que se ejercen sobre nosotros.
Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Beatriz. Bueno, entonces para que vamos cerrando un poquito esto de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, vamos a ponerles un videito que dura 2 minuticos, un poco con un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Me van a perdonar un segundito, yo dejo de compartir aquí para compartirles el video. Pero calma, somos seres sexuados y la vivencia de la sexualidad y del cuerpo. ¿Sabías que existen derechos sexuales y derechos reproductivos? Pues te los vamos a contar. Puede que nos avergüence hablar de sexualidad, pero calma, somos seres sexuados y la vivencia de la sexualidad y del cuerpo debe asumirse con naturalidad. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son defendidos por el Estado colombiano y por el Sistema Universal de Derechos Humanos. Derechos sexuales son los que reconocen que nuestros cuerpos son territorios que disfrutamos y sobre los que decidimos. Estos promueven y garantizan una vida sexual sana, placentera y autónoma de acuerdo con las preferencias individuales. Tenemos que fortalecer nuestra autonomía y autoestima para tomar decisiones. Tienes derecho a explorar y a disfrutar tu vida sexual. Tienes derecho a vivir la sexualidad sin violencia y sin explotación. Tienes derecho al pleno respeto de tu cuerpo. Tienes derecho a tener relaciones sexuales acordadas. Tienes derecho a elegir libremente tu estado civil. Tienes derecho a expresar libremente tu orientación sexual. Tienes derecho a tener servicios de salud sexual de calidad. Y tienes derecho a la información. Por eso aquí te estoy contando lo que necesitas saber. Oye, pero hacen falta los derechos reproductivos. Uy, tienes razón. Estabas prestando atención. Derechos reproductivos. Promueven y garantizan el ejercicio de la reproducción como elección y no como imposición. Recuerda, tienes derecho a decidir el número de hijos que quieres tener y cuándo ser madre o cuándo ser padre. Tienes derecho a decidir libremente el tipo de familia que quieres formar. Toda mujer tiene derecho a vivir la maternidad libremente. Tienes derecho a tener servicios de salud de calidad. Tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos o no. Y si lo vas a hacer, mereces tener las mejores condiciones para ello. Y finalmente, tienes derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los casos permitidos por la ley. En resumen, tienes derecho a hacer lo que sientas y lo que es más importante para ti. Sobre tu cuerpo, solo decides tú. Perfecto. Entonces, esto es pues como un resumen de lo que son esto de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a volver entonces a la presentación. Yo quiero aclarar una cosita. Claro que sí, adelante. La doctora Beatriz Elena dijo una palabra, responsabilidad. Sí, señor. En todos esos momentos no lo hemos dicho, no se ha dicho nada de responsabilidad, porque tener hijos y tirarlos a la calle no es ninguna responsabilidad. Nunca se va a acabar el problema de la violencia, de las drogas, de los malos ejemplos y todo. Es correcto. O sea, ¿me repite su nombre, por favor? Alfonso Ángel. Don Alfonso, claro que sí. De hecho, cuando se habla de pues, que es una decisión el poder tener hijos o no, ¿cierto? Cuando se toma la decisión de tener hijos, tiene que ser una decisión tomada con responsabilidad, ¿cierto? Que uno esté en las condiciones de poder tener ese niño o esa niña que venga en las mejores condiciones y poderle garantizar también los derechos a ese bebé que viene en camino o a esa bebé. Entonces, claro que sí, el tomar la decisión no es solamente el tomar la decisión, sino que obviamente ahí el tema de la responsabilidad tiene un aspecto muy importante y relevante, pues porque justamente estamos hablando de que yo estoy decidiendo sobre mi vida, pero también al traer otro ser humano a este mundo, pues voy a tener una responsabilidad sobre ese ser humano que viene. Entonces, tengo que asumirla como debe ser, porque de otra manera, pues sería algo completamente absurdo, y que es lo que usted plantea, ¿cierto? Traer un ser humano solo para traerlo y a que pase necesidades y a que viva un montón de carencias y de situaciones, pues no tendría ningún sentido. Cuando se habla del ejercicio de los derechos, también se habla de que hay unos deberes, ¿cierto? Y en esos deberes tiene que ver también entonces la responsabilidad con ese ser humano que voy a traer yo acá. De hecho, Jane,
De hecho, Jane, incluso completando lo que estaba preguntando don Alfonso y para el resto también de las personas que están conectadas, es eso, es tener ese asunto de responsabilidad frente a las condiciones. Cuando yo tomo una decisión, yo tengo que tener claro que esa decisión no debe ser basada frente a lo que desconozco. Por eso es que yo tengo que enterarme, me tengo que capacitar, me tengo que informar y por eso estamos nosotros hoy aquí en representación de una secretaría. Nosotros no somos exactamente ajenas a las condiciones, sino que también las otras secretarías que se deben vincular al proceso. Por ejemplo, yo sé que más adelante, no sé si han tenido la oportunidad de estar la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, porque estamos hablando de que nosotros no solo hacemos el proceso de conocimiento, sino que cada quien desde su área, su experticia, su idoneidad, le dice, hasta aquí nosotros profundizamos en esta situación, de aquí hablamos de los métodos anticonceptivos y todo eso debe estar a la mano de las personas desde ese área de conocimiento para tomar la decisión y decir, no, con autonomía y criterio, decir definitivamente yo no soy la persona idónea para poder tener hijos. Esa es la responsabilidad. Gracias, Jane. Gracias, Zuli. Entonces, ya vimos ese marco general, que son los derechos sexuales, que son los derechos reproductivos, ya el video nos mencionó cuáles eran, y ahorita vamos a entrar entonces en materia, ya un poquito más, ir profundizando al derecho a una vida, a una sexualidad libre, placentera y segura. Entonces, mire que tiene 3 componentes supremamente importantes, que es la libre, ¿cierto? Que yo pueda tener esa vivencia de la sexualidad sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de violencia, placentera, que yo sí pueda disfrutar de esa sexualidad, y segura, que se me garanticen todos los medios y todas las condiciones para que esa sexualidad sea segura. Quiere decir que no me exponga a situaciones de abuso sexual, a enfermedades de transmisión sexual o a embarazos no deseados, ¿cierto? Pero entonces, para que entendamos esos 3 componentes de este derecho, que ya se mencionaban en el video, ¿cierto? Que es que no me obliguen, que yo pueda escoger mis parejas, el tipo de familia que yo quiera formar, que pueda ser libre de expresar mi identidad de género y mi orientación sexual. Tenemos que entender qué es eso de la sexualidad, porque muchas veces el tema de la sexualidad pues no es bien entendido o de pronto lo vemos desde un punto de vista muy reduccionista, ¿cierto? Quiere decir que entendemos la sexualidad simplemente como el hecho de tener relaciones sexuales, es decir, muy amarrado al tema de la genitalidad pues, cierto, sí, como de la genitalidad, perdón que me enredé ahí. Entendemos mucho la sexualidad solamente desde ese punto. Y así como nos invitaba ahorita Clara a ver la reproducción más allá desde lo biológico, la invitación hoy también es que veamos la sexualidad más allá de ese tema de tener relaciones sexuales, ¿cierto? De que exista una penetración o de que haya una genitalidad incorporada. La sexualidad es algo mucho más amplio, es algo que tiene que ver desde un enfoque de derechos con unas construcciones sociales y simbólicas que hemos hecho nosotros a partir de nuestra realidad biológica, psicológica, cultural, histórica. Entonces, cada sociedad ha hecho una construcción y a partir de esas construcciones que hacemos como sociedad, es que se empieza a generar esa vivencia de la sexualidad, ¿cierto? Implica aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos, comunicativos, porque tienen que ver mucho con la parte relacional también, ¿cierto? La sexualidad no solamente es esa relación con una pareja afectiva como tal, sino que la sexualidad es esa relación que yo tengo con mi entorno. Esa vivencia de la sexualidad va mucho más allá solamente del ámbito de la pareja, sino que va también esas relaciones que yo establezco con esos otros que a mí me rodean. Entonces, por eso es muy importante entenderla en su plano más amplio, ¿cierto? También, obviamente, comprende la actividad sexual, ese es uno de sus aspectos, comprende las identidades, los roles de género, ¿cierto? Las orientaciones sexuales, habla obviamente también del erotismo, del placer, de la intimidad, toca el tema de la reproducción, de las relaciones, como les decía, entendiendo la sexualidad como algo mucho más amplio, de la comunicación que tenemos entre todas las personas. Entonces, la sexualidad es importante que entendamos que no solamente es esa relación sexual, sino que es todo lo que implica alrededor. Con mi sexualidad va a tener que ver, como les decía, esa orientación sexual o esa identidad de género, esto que como sociedad hemos construido lo que significa ser hombre, significa ser mujer, de que también ha dicho la sociedad de cómo se tienen que relacionar un hombre y una mujer, y ahí entonces vamos construyendo todo lo que es este concepto de la sexualidad, ese concepto más amplio.
Entonces, obviamente esto va a tener que ver mucho en cómo las personas ejercemos y vivimos la sexualidad, ¿cierto? Porque va a estar muy marcada por esos modelos culturales y sociales. Entonces, era un poco lo que les decía ahorita. En el caso, por ejemplo, de los hombres, el tema de la vivencia de la sexualidad en esta cultura en la que vivimos nosotros ha sido mucho más permitido, mucho más promocionado. Si un hombre dice me gusta tener muchas mujeres, pues la sociedad no le ha criticado eso, no ha hecho una crítica directa sobre el tema. De hecho, miren que en esa construcción de qué hemos hecho de lo que significa ser hombre y ser mujer, pues un hombre muchas veces entre más mujeres tenga, pues es considerado más hombre, ¿cierto? En cambio, una mujer debe tener solamente una sola pareja, porque entonces, si tiene muchas parejas, la sociedad la mira de una manera negativa y la connotación sobre esa mujer es que es una mujer con muchos, digamos, la nombra de muchas maneras, ¿cierto? Como prostituta o como una mujer fácil, bueno, ahí hay cantidad de definiciones, porque es la construcción que ha hecho la sociedad de esta vivencia de la sexualidad es más restrictiva con las mujeres y mucho más permisiva con los hombres. ¿Eso qué ha generado? Eso ha generado que tengamos unas vivencias de la sexualidad muy diferentes, ¿cierto? De hombres y mujeres, y que desafortunadamente eso pues ha, digamos, como terminado siendo ido un poco en contra, o un poco no, bastante en contra de las mujeres, en contra de esa vivencia de la sexualidad nuestra, porque a nosotras no se nos ha educado mucho para explorar nuestro cuerpo, para entender que el placer también es un derecho, ¿cierto? Del placer como derecho no se habla, del disfrute de la sexualidad, pues no es algo que tampoco, digamos, ahorita lo estamos hablando más, pero hace muy poco todavía seguía siendo, y todavía en algunos ámbitos sigue siendo un tema que genera mucho tabú, que genera muchas restricciones. Entonces, ¿alguien quiere? Hola. No, Yanni, como que se activó un micrófono por ahí. Ah, bueno. Entonces, esa vivencia de la sexualidad de hombres y de mujeres y de las personas en general está muy mediada por esa cultura en la que estamos. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que también hay, digamos, como relatos imaginarios que dicen que es que entonces los hombres sienten más deseo sexual que las mujeres, cuando eso es absolutamente mentira, ¿cierto? Las personas sienten deseo sexual y ahí no tiene que ver el género, ahí hay un tema cultural que se promueve más a los hombres y se le niega más a las mujeres, pero eso biológicamente ambos sentimos tenemos la misma capacidad de sentir deseo sexual. Pero entonces, miren, eso sigue siendo parte de esas construcciones. Y claro, esa construcción que hacemos va a afectar directamente esa vivencia de la sexualidad. Entonces, aquí vamos a entrar, que Zuli nos va a hacer el favor de hablar de 3 como aspectos que tienen que ver mucho con ese disfrute o con esa vivencia de la sexualidad, y cómo entonces empieza como ya un poquito a bajar más. ¿Qué es eso del derecho a una sexualidad libre, placentera y segura? Eso, a la hora de irlo aterrizando un poquitico, ¿qué implica? ¿Qué significa entonces para nosotros? En la vida práctica, ¿eso qué es? Entonces, Zuli nos va a conversar un poquito aparte de eso. Gracias, Yanni. Bueno, entonces aquí ya la temática esta, incluso que es la que realmente nos convoca y nos evoca, en la cual nosotros queremos profundizar, hablando de cada una de las condiciones en las que nos vemos enfrentados como los seres humanos, y realmente ni siquiera se habla de ello. Y mucho más es permitido que las mujeres lo expresemos, lo hablemos, lo conversemos, lo dialoguemos, estemos en interacción en el mundo en relación a ello. Por eso cuando hablamos del derecho al gozo, a la satisfacción y la gratificación sexual, cuando hablamos de ese gozo es el disfrute. Es ese reconocimiento que tenemos nosotros para sentir ese placer de decir lo estamos gozando, lo estamos generando bienestar, porque igual cuando uno goza del cuerpo, uno dice cómo me siento de bien conmigo misma, cómo me siento de bien con el otro, cómo me siento de bien con el espacio o lo que estoy haciendo en el momento, y eso es lo que me garantiza a mí de acuerdo de que si genero ese bienestar, estoy diciendo a mí misma, me estoy garantizando el derecho de tal al que yo requiero, al que yo tengo derecho como, al que yo me estoy construyendo, al que yo me estoy definiendo. Y como lo dice Janet, socialmente, nosotros como nos han derivado unos roles, no nos permiten gozar. Nos dicen, nos van coartando por unas creencias, por unas censuras, por un tema que incluso Clara mencionó que es decisorio porque estamos atravesados y permeados por una doctrina religiosa. No quiero aquí entrar en el tema religioso y con mucho respeto, igual también tengo una doctrina como tal, simplemente es el hecho de que siempre se nos ha castigado por pensar y definir
frente a las decisiones que tengo frente al cuerpo. Entonces, por eso nosotros mencionamos y queremos reforzar que toda persona tiene derecho a vivir su sexualidad sin vincularla a la reproducción. No solamente los fines específicos, es que yo tengo que tener hijos para poder definir o poder, como dicen coloquialmente que solemos decir, a veces pasa que uno dice, no, es que si usted no tiene hijos, no se realiza como persona. ¿Quién no ha escuchado ese tipo de términos? Es que usted una mujer sola, pues no se realiza. Usted no tiene proyección. Es que, ¿cómo irá de amargada? Es una persona que no tenga hijos, ¿cómo será de amargada? Antes son las connotaciones que nos han vendido socialmente y creemos que si una persona no tiene hijos, no hay una realización como tal. Y recuerden que si somos condiciones de seres humanos que tenemos placer y tenemos satisfacción, podemos también sentir. Y sentir no quiere decir que solamente es desde el acto de la reproducción, sino del acto también de la vivencia. Y por eso tenemos esos escenarios y lo que queremos que ustedes hoy tengan esa definición. Voy a hacer una pregunta solamente y la voy a dejar en el tintero porque eso es lo que queremos ampliar más adelante. ¿Ustedes consideran que las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que hemos venido hablando en el tema de derechos, decisiones y autonomía e independencia, tienen la posibilidad de tener el goce y la satisfacción para poder ejercer su sexualidad? ¿Qué me dicen por ahí? Personas que están conectadas, ¿qué creen ustedes? ¿Las personas con discapacidad tienen también esa posibilidad de ejercer ese derecho? Sí, claro que sí, lo ven mucho más ellos. Yo digo que sí. Ok, entonces miren la respuesta que me están brindando en este momento. Si ellos tienen ese goce de derecho, ¿qué estamos haciendo? Ya ahora sí, solamente es una reflexión. ¿Qué estamos haciendo y proveyendo para que realmente en ese sentido las personas realmente tengan ese grado de satisfacción, que ellos puedan concebir, que puedan accionar ese goce efectivo de los derechos como tal? Y también cuando hablamos en el tema, ahorita hablando de incluso del derecho a conocer y valorar el propio cuerpo, es que cuando uno valora el cuerpo, uno lo debe saber dónde está, qué me duele, cómo me siento, a quién le expreso, con quién me motivo, si estoy sola, si estoy compartiendo con alguien. Por eso hablamos de que cada persona es única y irrepetible y por lo tanto cada persona tiene derecho a conocer su cuerpo y valorar cómo es con todas sus características. Es amarse. Hablábamos del goce efectivo, de los derechos sin ningún tipo de discriminación. O sea, soy tal como soy, así lo acepto. Y como yo lo acepto, y eso habla incluso en relación de la autoestima, como tal cual como lo acepte, el medio que está permeado, o sea, mis vecinos, mi familia, de todo que es la primera, la constitución primaria como tal, la familia, luego está, por ejemplo, la familia extensa, luego están mis vecinos, está el entorno donde yo me permeo. Realmente, si yo me valoro con ese cuerpo, ¿será que las otras personas me ven como yo me reflejo? Entonces, esas serían condiciones en las cuales uno tiene que tenerlas en claridad, porque se habla de que uno tiene este derecho y se cuestiona de acuerdo como a la belleza impuesta socialmente. Es que es un criterio y un cliché del que nos han dicho, las mujeres son muy hermosas porque tienen un prototipo de cuerpo en el cual siempre estamos es materializando lo que tiene que ser perfecto, y la perfección está en decirnos, incluso nos dicen a nosotros, a las mujeres latinas o las mujeres de aquí de Colombia, que tenemos que ser altas, que ser rubia, tener los ojos de tal color, ¿cierto? Es un estereotipo de cuerpo que ni siquiera tenemos las mujeres de aquí, incluso de Colombia, porque somos permeados por un tema del mestizaje, ¿cierto? Cuando hablamos en el tema étnicos. Por eso, es decir, ese reconocimiento del cuerpo, esa sabiduría, esa libertad, ese placer, ese goce, va muy encaminado al bienestar de mí. Por eso decimos, derecho a decidir si tiene o no relaciones sexuales. Miren pues la definición como lo podemos clarificar aquí. Las relaciones sexuales deben ser libres, autónomas y requieren consentimiento previo. Estamos hablando en el entorno al cuerpo, ¿cierto? Cuando mencionamos que era un vehículo. ¿Quién debe tomar esas decisiones? ¿Quién debe tomar las decisiones frente al tema al cuerpo? Con autonomía, con capacidad de decisión. Todas las personas que tienen la facultad de elegir la pareja sexual, decidir cómo, con quién y cuándo tener relaciones sexuales. Mire, esto a lo que queremos llevar, a lo que vamos a profundizar es, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Será que tienen realmente ese derecho a decidir si tienen esa posibilidad? ¿A dónde vamos a llevar? ¿A cómo lo vamos a construir? ¿Cómo vamos a enlazar el tema jurídico
que nos va a definir más adelante para poderlo también conectar con la realidad, porque yo sé como padres de familia, muchos de ahora te están pensando, venga, y es que mi hija puede tener ese derecho, y es que mi hija puede decidir, y eso es lo que queremos tener, incluso trabajar más adelante. ¿Cómo tenemos esa capacidad? Entonces, por eso, si nos están diciendo los artículos en la Constitución Política, si nos están diciendo en este momento una convención, si que nosotros tenemos derecho a decidir con autonomía, ¿será que las personas con discapacidad tienen o no tienen ese derecho? Por eso, nosotros lo que queremos expresarles aquí, de acuerdo a las condiciones de los derechos sexuales y reproductivos, toda persona tiene la posibilidad de expresar la orientación sexual o identidad de género que ellos deseen, reconocer con libertad, tienen la posibilidad de sentir atracción, pueden la posibilidad incluso de en este momento de formar una pareja de acuerdo a sus decisiones, sea hombre, sea mujer, o tener una autodefinición que como una persona hace de sí misma, como hombre o como mujer. Recuerden, socialmente nos han dicho cómo debemos comportarnos y eso ha sido a través de la historia y ha sido una doctrina patriarcal. Cuando hay una doctrina patriarcal, las mujeres hemos sido siempre vistas en una posición en la cual no podemos tener derecho a... Y esa doctrina patriarcal lo que nos han dicho es cómo nos tenemos que comportar socialmente, tanto los hombres y cómo comportar las mujeres, como lo decía la compañera. Ahora, ¿qué es el deber ser? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces con las personas con discapacidad? Si ellos realmente tienen esa autonomía. Por eso entonces nosotros desde la Secretaría de las Mujeres lo que tenemos aquí es lo que decía yo al principio, promover los derechos sexuales y los derechos reproductivos en el marco de la integralidad de los derechos humanos. Por eso decía Janet, son los derechos más humanos porque tiene que ver con la decisión y la capacidad de mi cuerpo. Y también habla de que es un proceso en el cual yo puedo decidir de manera libre, responsable y placentera sobre el cuerpo, la reproducción y sobre el pleno goce de su sexualidad. Ahora, señores padres de familia, señores cuidadores, personas que están haciendo acompañamiento, ¿qué esperamos entonces? ¿Será que esto solamente cuando lo mencionamos estamos hablando para personas que tienen las capacidades o estamos hablando para todos en condiciones de seres humanos? Pregunto, ahora sí es una pregunta. Si estamos hablando de que todos somos seres humanos, ¿esto aplicaría o no aplicaría para personas con discapacidad? Oiga, pero es que hay que ver la discriminación que hay. Total. Total. Siempre andamos prevenidos por la discriminación que manejan hacia ellos. Entonces eso ha sido un tacón de Aquiles, mujer. Así es. Y para eso nosotros estamos aquí, para promover como Secretaría. Y para eso estamos aquí, para articularnos con la Secretaría de Salud. Y también para poder hablar con la Secretaría de Educación, porque esto no se puede quedar, no se puede quedar en este momento en el vacío jurídico, en el vacío de emocional, en el interrogante diciendo, es que yo decido como cuidador, decido por la persona con quien cuido, ¿cierto? Si estamos hablando de autonomía, hay que reconocer de que ellos también tienen posibilidades y capacidades. Por eso más adelante vamos a ver la ley que los protege, ¿cierto? La ley que en este momento puede decir que las personas con discapacidad pueden tener ese desarrollo en el proceso de tomar sus derechos y sus deberes, ¿cierto? Y también podemos decir hasta dónde llegan, hasta dónde no llega. Y también realidades que ustedes te pueden decir. Por eso nosotros queremos tener en cuenta ustedes su proceso, sus opiniones. La invitación incluso es, ya estamos cerrando, es tener otro encuentro para profundizar la temática, porque lo que se viene es muy bueno. Si esto fue de pronto una abrebocas, un conocimiento y de entrar en reflexión y en razón, estamos sensibilizando, ahora lo que viene es lo mejor. Precisamente es pensando es ahora qué vamos a hacer. Si tenemos la oportunidad de capacitarnos, ¿qué vamos a hacer con eso que nos van a decir? Y la invitación entonces en este momento es tener un segundo encuentro, pero ya sí sea presencial. ¿Por qué presencial? Porque queremos no que sea por esta herramienta, sino que sea que estamos concertando, que tengamos conceptos de los cuales ustedes nos pueden hablar, experiencias y testimonios de las situaciones que ustedes pueden vivir, que están viviendo o que han tenido o que tuvieron y que podemos considerar y generar conceptos en el mismo espacio, en el mismo escenario para definir qué vamos a hacer entonces cada uno con nuestros hijos en casa. ¿Qué vamos a hacer con nuestros? Sí. Agrego algo que para nosotros es sumamente importante y eso solo lo podemos hacer con ustedes de manera presencial y es que podamos también un poco entender
cuáles son sus miedos como cuidadores y cuidadoras en este tema, porque es muy fácil decir, ay, bueno, el derecho a una sexualidad libre, placentera y segura, pero yo cómo vivo eso como cuidador y cuidadora de una persona con discapacidad, ¿cierto? Sí. ¿Eso qué implica para mí? ¿Qué dudas? ¿Qué inquietudes? Porque yo puedo decir, yo, bueno, sí, claro que se lo garanticen, pero bueno, ¿esto cómo es? Ayúdenme un poquito a entenderlo mejor para que yo de verdad pueda ser garante de que esta persona con discapacidad viva de verdad dentro de sus posibilidades este derecho a la vida sexual libre, placentera y segura. Entonces, muy seguramente ustedes van a tener muchas preguntas, muchas dudas, incluso situaciones que ya han vivido, vea, me pasó esto y yo ni sé cómo manejar o lo manejé de esta manera. Eso nos va a ayudar a tener una conversación mucho más rica y mucho más personalizada. Entonces, por eso también queremos como proponerles un espacio de encuentro presencial que ya hemos consultado, pues ya Zuli nos va a explicar con Progresar, pues lógicamente para también respetar ese proceso que ustedes vienen teniendo y que sabemos no han estado en la presencialidad hace muchísimo tiempo. Entonces es como una propuesta, sabemos que posiblemente va a ser un grupo chiquito, que no va a ser fácil pues que lleguen todos porque somos un grupo grande, pero yo pienso que con los y las que logremos llegar va a ser un espacio bien constructivo, porque ya vamos a poder profundizar mucho más en este aspecto de, bueno, esto qué implica, que suena muy bonito yo decidir sobre mi cuerpo, pero cómo es cuando una persona con discapacidad decide sobre su cuerpo y qué rol tengo yo ahí como cuidador o como cuidadora. Así es. Entonces la invitación va a ser así, a grosso modo, nosotros en este momento, de acuerdo a lo que hemos hablado ya con Dina y con las directivas, tenemos el espacio para el día 9 de septiembre, que es jueves, estamos hablando de que sería jueves, digamos que si estamos hablando, pues como el tema de fecha sería como en 15 días, pero no, en 15 días exactamente por día sería viernes, pero sería el jueves, el día anterior. 9 de septiembre sería a las 11 de la mañana y sería en la institución Progresar. La invitación es precisamente para qué? Extender y profundizar, porque realmente queremos escucharlos a ustedes, o sea, queremos que este ratico, estos últimos 3 minuticos que ustedes nos digan cuáles son esos miedos para nosotros también poder saber cómo vamos a llegar, cómo vamos a abordar la temática y decir qué vamos a hacer. Entonces, el micrófono es para ustedes. Yo quisiera decir algo. Claro, bienvenida Clara. Gracias. Primero, a mí me pareció este encuentro maravilloso, oportuno, necesario, vital, no solo en el acompañamiento, sino en la continuidad de la formación de todas las personas que hacen parte de esta población. Quisiera, si es posible, que el material que se trabajó hoy, sea por intermedio de ustedes o de Progresar, nos lo hicieran llegar, que uno pudiera tenerlo en su correo para poder hacer esa retroalimentación. Porque, por ejemplo, en el caso de Ana María, y sé que de la mayoría de sus compañeros, estos son temas recurrentes en esta cotidianidad, en sus expectativas, en sus angustias, en todo lo que ellos son. Este material sirve de apoyo para poder seguir tratando el tema. Y lo segundo que quería decir es, hay personas como nosotras que vivimos enclaustradas. Es imposible salir, no solo por el miedo a la pandemia, sino porque hay que atravesar la ciudad que es congestionada por la edad que tenemos. Entonces yo sugiero que cuando haya esa reunión presencial, de todas maneras, por favor, transmítanla, porque uno se sigue nutriendo del debate, de los aportes, todo lo que ustedes han dicho. Y mis agradecimientos y mi felicitación, porque son temáticas vitales para precisamente lo que han dicho, una salud integral, no solo del sujeto, del individuo, sino de toda su familia. Gracias, gracias. Gracias, Clara. Doña Clara, claro que sí, lo tendremos muy presente. Ya incluso después de esto vamos a hablar con las directivas, cómo nos organizamos para poder cumplir en ese escenario de la mejor forma. ¿Qué hacemos de que a todos pronto les con llegue. los que no puedan llegar, poder generar Sí. también un espacio para, sí, lo podemos hacer. Bueno, ¿alguien más que tenga en este momento inquietudes, algo que nos pueda a nosotros dar la apertura para tener en cuenta en el próximo encuentro? Sí, yo me uno a Clara en el aspecto de la presencialidad
y en simultánea, si es posible, pues que también le llegue a las personas que no puedan acceder a Progresar en físico. Okay. Bueno, bien. muchas gracias. Lo tendremos muy en cuenta. Aún así, con esto no queremos cerrar las posibilidades. Ojalá sí podamos contar no sabemos que si son un número de personas muy pocas, igual nosotros vamos a estar ahí y queremos hacer el ejercicio. Entonces, es claro que lo vamos a tener presencial y que si vamos a buscar las otras alternativas, las posibilidades, los vamos a realizar. Claro que sí, lo vamos a tener muy en cuenta. Enfocados en la temática, ¿qué miedos? ¿Cuáles son esos digamos, esas situaciones que ustedes considerarían pertinente que hablemos ese día? Que digan, esto hay que hablarlo porque de verdad que yo aquí no siento que tengo que reforzar, siento que tengo que conocer, que tengo mucho miedo, que esto no me permite a mí de pronto preguntas o las preguntas que tengan. Están muy callados. Oigan, niñas, muy importante ese tema porque todas vivimos con miedos. Ahí ustedes nos resolverían la idea de cómo es que vamos a tomar decisiones. Claro porque que sí. Ellos son muy ajenos a uno, ellos no le tienen confianza a uno, ellos son muy ajenos a uno. Así es, muy bien. Y más esto lo miran como ellos como algo no normal. Esto toda la vida ha sido un mito, muchachas. Así es, así es. Es una realidad. Ojalá me toque presencial. Cuando dices que son ajenos o que no tienen confianza, habla de las personas con discapacidad, o sea, que de esa relación cuidador-persona como que no hay la confianza para que la persona... Exacto, por ser uno como la mamá, como que no le tienen esa confianza. Pues yo... Para contarles... Ocurre con la mía, y más una vez hablo con una niña que decía que la mamá decía que los hombres eran diablos, lo que hace que mi hija conversó con esa niña, se volvió neutra conmigo. Ah, ok. Ya, ok, muy bueno tener esa precisión para nosotros tener ese acercamiento. Además de ello, también quiero tener una noción de claridad, es que también en otra oportunidad, en otro encuentro, nos vamos a reunir ya, ahora sí, solamente con los jóvenes y adultos que hacen parte en este momento de Progresar, de aquellos jóvenes, para precisamente poder nosotros conectar de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus miedos, de acuerdo a sus condiciones o a las preguntas que ustedes tengan, conectarlos con ellos para saber que realmente estén en sintonía. Porque como ustedes manifiestan, miren lo que acaba de decir, algo tan importante, mi hija a mí no me expresa lo que realmente siente y ella entre el grupo de pares, ¿qué estará diciendo? ¿Qué se estarán contando? ¿Cuál será esa necesidad? Claro, y ellos de pronto en la institución puede tener mayor conocimiento incluso los docentes. Allá los docentes deben tener mayor porque están en interacción y están en todos permeados, y puede ser que a la docente le tenga mayor confianza. Y por eso nosotros también vamos a tener en cuenta la palabra del docente para poder enlazar ese conocimiento, esa área, ese proceso y poderlo enrutar y saber hasta qué momento y qué decirles, cómo decirles para que ellos también tengan claridades. Y no con el ánimo de que lleguen, mamás, yo ya tengo libertad. No, para nada. Yo ya ahora hago lo que quiera. No, sino que es para que tengan conciencia y responsabilidad de qué es lo que tienen que hacer frente a su cuerpo, tomar las decisiones que realmente se ajusten a sus necesidades y poder también tener ese equilibrio. Y las felicito, un tema muy importantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, por aquí vamos preguntando y también nos van evaluando, o sea que estamos bien. Vamos haciendo dos cosas. Sí. ¿Alguien más que tenga algo por comentar, algo por decir, por preguntar? Ay, venga, Jonathan, aquí vea. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que cumpliendo con el horario, Jane, cumpliendo con la responsabilidad que tenemos con las docentes, con Don Dina por abrirnos el espacio, por Verónica también, incluso que fue la primera persona que hicimos contacto, les agradezco infinitamente por en este momento permitirse este ratico. Y espero, la invitación es totalmente abierta y dispuesta. Esperamos que puedan contar con nosotros ese día presencial, repito, el jueves 9 de septiembre a las 11 de la mañana en la institución Progresar, para que así podamos nosotros manejar esto que usted nos acaba de comentar, y lo más seguro es que allá cuando estemos en grupo se van a ventilar otras cosas que ustedes tienen ahí y que de pronto aquí no lo comentan porque no sienten la entera confianza. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias a ustedes, muy interesante el tema. Ok. Gracias. A mí me deseo mucha duda. Ah, bueno. Por allá las esperamos.
Las esperamos porque queremos por lo menos, si no tenemos la respuesta certera, nos hacemos el ejercicio y hacemos de que nosotros buscamos y escalamos, ¿cierto? Esperamos poder responder a todo, pero esa es nuestra intención. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Bueno, pues, hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia. Hay clase a las 2. Gracias. La compañera Beatriz también estaba, sino que ella también tiene otra actividad por desarrollar, pero no, aquí estamos. A los grupos de las profes van a enviar una encuesta para que porfa la llenen, ¿listo? Es una encuesta de satisfacción en relación a la charla que dieron las tres, entonces para que porfa estén pendientes, también la dejé en el chat por si alguno la va a coger desde ya. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, profe Camila. A ustedes. 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Ahí está. 11 de la mañana. Muy bien, muchas gracias por estar pendiente. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muy interesante. Chao. Gracias. Chao.